tardes a todos y a todas. Estamos comenzando la 7ª clase de este seminario optativo. Esta clase está dedicada, como ustedes tienen en el programa, a poder transmitirles algunos recorridos conceptuales que han tenido los cuidados en América Latina y sobre todo en América Latina en comparación con un recorrido europeo. Tuvieron las primeras clases a Tronto, luego tuvieron una clase de Federici y bueno, y en esta clase la idea es poder sintetizar de alguna forma o colocar algunos de los conceptos que ustedes han tenido en esas primeras clases en algunos de estos recorridos conceptuales que vamos a mencionar aquí. En primer lugar, recordar que no hay consenso sobre una sola definición de cuidados, sino que los cuidados mantienen hasta el día de hoy múltiples conceptualizaciones, no hay acuerdo en una sola definición, y estas definiciones marcan bastante las investigaciones empíricas que se hacen a posterioridad, digamos, de la definición. Es decir, que la investigación empírica está influida de forma muy importante por qué de los cuidados o qué dimensiones de los cuidados son las que se priorizan en la definición. Entonces, las divergencias principales continúan estando, digamos, o en el acento que algunas investigaciones tienen en lo afectivo o lo emocional de los cuidados o esa contribución inmaterial que hacen los cuidados, y otras investigaciones que ponen el acento en las tareas materiales o las más asimilables con el trabajo remunerado o no remunerado. Aquí yo les voy a plantear dos recorridos conceptuales, puede haber más, es una forma de mirarlo, dos grandes recorridos conceptuales, uno más propio, digamos, de una literatura anglosajona, que es donde se empieza a trabajar más académicamente en el tema de los cuidados, y una literatura más proveniente de América Latina o propia de Latinoamérica, y sobre todo de Uruguay, digamos, que es de los países que más han trabajado, digamos, académicamente en estos temas. Entonces, en lo referente, digamos, al primer recorrido, nos vamos a retrotraer a los años 70, a los 80, cuando autoras como Graham, Angerson, que son las primeras autoras que hablan sobre estos temas, y en el segundo recorrido más latinoamericano, ahí sobre todo se trabaja más a nivel de los análisis del trabajo, de la división sexual del trabajo. El primer recorrido, como les decía, que es el recorrido anglosajón, digamos que le podemos llamar que parte del cuidado materno comienza con el cuidado asociado al cuidado materno y termina con un cuidado social, con el concepto, digamos, de social care. En este primer momento, digamos, de la literatura anglosajona, estamos hablando de los años 70, de los 80, una de las primeras autoras que empieza a hablar sobre cuidados es Hilary Graham, en un libro que tiene en 1983, que se llama Caring, a Labor of Love, Caring, un trabajo de amor o un trabajo por amor. Plantea que por definición los cuidados son los realizados por mujeres en el marco de la familia, y que esos son los cuidados. Que la relación entre cuidadora y cliente, que es la que uno puede tener, por ejemplo, entre niñera o cuidadora remunerada y la persona, la familia que la contrata, o en una institución como una institución educativa de cuidados o una institución como un centro de larga estadía, no son por definición una relación de cuidados, sino que es una relación de servicios. Y estos servicios, plantea Hilary Graham, son sustitutivos del cuidado, puesto que le faltan a estos servicios las cualidades de compromiso y de afecto que sí se dan en el marco familiar para esta autora, y que son las que transforman el cuidado, digamos, de una tarea en un deber. Entonces, esto, dice ella, es lo que está en la profunda resistencia de las personas en general, de la población en general, a la socialización de los cuidados, es decir, a entender a los cuidados como algo diferente a una tarea que se da dentro del marco familiar y realizada por las mujeres. En esta misma línea de Hilary Graham, que escribe en 1983, también otra autora muy influyente fue Carol Gilligan, que en 1982 escribe un libro que se llama In a Different Voice, y en este libro ella plantea, en esta línea, digamos, de los cuidados asociados a las mujeres y a la familia, ella plantea esto de que hay un modo diferente en que nos relacionamos varones y mujeres, y ella plantea que hay que los varones se orientan, digamos, es un comportamiento por una lógica de la justicia y de los derechos que está basada en la aplicación
en la aplicación a todas las personas de principios morales abstractos sin tener en cuenta situaciones particulares, ¿no? Y que las mujeres se orientan por otra lógica, que es la lógica del cuidado, dice ella, y que en donde hay una mayor importancia al vínculo con cada persona, al entendimiento de cada contexto, en particular y a las necesidades de las personas más allá de la lógica de derechos formales. Entonces plantea que fruto de nuestra socialización, ya no desconoce la socialización de género que hay aquí, pero fruto de la socialización de género, los varones actúan, digamos, por una lógica de la justicia y de deberes morales, en donde más allá de la situación de cada persona y de las necesidades de cada persona, se aplican, digamos, las mismas leyes a todos. Y ella plantea que en el caso de las mujeres no, en el caso de las mujeres eso se toma en cuenta, digamos, la lógica no es una lógica de la justicia, esa neutral, sino que la lógica, dice ella, la lógica del cuidado, y en esa lógica del cuidado es importante la situación en la que está cada uno, la necesidad en la que está cada uno, y que las mujeres, por socialización de género, suelen considerar esas necesidades particulares y ese contexto particular cuando tienen que actuar, digamos, cuando tienen que dirigirse a otra persona, incluso para aplicar reglamentaciones, sanciones, castigos, etc. Entonces, ella plantea que también en esta línea de Graham, por decirlo de alguna forma, de estas primeras definiciones de cuidado, las mujeres por esta orientación al cuidado son las personas que lo realizan por definición. ¿Quién da cuidados? ¿Quién está orientado por la lógica de cuidados? Bueno, esas son las mujeres. Estas autoras, Gilligan y Graham, son criticadas también, ¿no? ¿Cuál es una crítica que se puede hacer a estas primeras definiciones de cuidado? Bueno, claramente el esencialismo que tienen en sus definiciones, ¿no? Este aspecto relacional o de preocupación por el bienestar del otro hace que el cuidado sea asociado a una supuesta naturaleza femenina, supuesta digo porque se considera que esta relación que las mujeres tienen de cuidado están asociadas, se considera que tiene que ver con un vínculo natural, biológico, cuando en realidad son producto de un proceso social, histórico, cultural. Y ahí sobra, digamos, la literatura de la historiografía feminista que muestra cómo la forma en la que llegamos a experimentar la maternidad, tanto individualmente, digamos, ¿no? Subjetivamente como objetivamente en el marco de relaciones históricas, sociales, etc., es justamente producto de esas relaciones históricas, sociales y de ese contexto, y no proviene, digamos, de la biología, no proviene de un vínculo natural que tenemos entre las personas. Entonces ahí hay un capítulo muy interesante que ustedes tienen en la bibliografía de Carrasco, Bordería y Torns, que es un capítulo del 2011 que está en el marco de un libro, es la introducción a un libro, donde ellas muestran la variabilidad histórica y de clase que hay tanto en las concepciones como en las prácticas asociadas a la maternidad. Entonces, hay otra autora muy interesante que ustedes pueden leer, que es una historiadora feminista que se llama Elizabeth Badinter. Tiene un libro que se llama El mito del amor materno, donde estudia las sociedades europeas en los siglos XV, en los siglos XVI, XVII, y ella plantea cómo algo que ahora, que desde la actualidad lo podemos ver como un acto cuasi natural, digamos, como la lactancia materna, en realidad era considerado en el siglo XVI, en el siglo XVII, para las sociedades europeas, un hecho deshonroso, ridículo, desagradable, ¿no? Y esto, digamos, estudiado y evidenciado empíricamente por varias cartas y varios documentos de época, digamos, de registros de época, donde las abuelas y las madres recomendaban a sus hijas no dar de lactar, porque eso las colocaba o las asociaba las mujeres a los animales, digamos, a algo barbárico, algo que estaba por fuera de la civilización, y eran comportamientos desprestigiados en esos años. Y justamente por eso son tareas que al estar degradadas, digamos, se derivaban a mujeres de clases inferiores, ¿no? Entonces las madres, las suegras, las mujeres sabias, digamos, desaconsejaban el pecho directo a los hijos biológicos, y quienes podían pagarlo, digamos, las mujeres de clases más altas, derivaban ese acto de la lactancia que ahora consideramos tan natural, lo derivaban a las mujeres, a las nodrizas, que eran mujeres que vivían en su casa de clases más bajas y que daban el pecho directo a los hijos.
Otras mujeres, las mujeres más trabajadoras, no podían derivarlo a una nodriza que viviera en su casa, entonces no solo derivaban la lactancia, sino que también derivaban el cuidado a otras mujeres en lugares alejados de sus casas, en lugares más pobres, digamos en lugares rurales, en lugares más pobres donde otras mujeres criaban a sus hijos, cuidaban a sus hijos hasta que tenían quizás 4 años y ellas los dejaban de ver durante todos esos años. Entonces, y eso era habitual, digamos, en esa época, como era habitual que luego de culminados los primeros años, los niños se derivaban, digamos, el cuidado de sistemas educativos donde quedaban internados, digamos, allí y donde vivían, residían allí, y los padres veían a sus hijos en forma intermitente o cada tanto tiempo, cada tantos años, es decir, no vivían dentro del seno del hogar, ni de la familia, ni de las mujeres. Entonces la externalización, cuando decimos externalización del cuidado hacia las familias, era habitual, ¿no?, en todas las clases sociales en los siglos 16, 17 europeos. Los niños vivían alejados de sus padres e incluso cuando volvían a la residencia de la nodriza, a los 4 o 5 años, es cuando se reencontraban con los padres. Entonces, esto que ocurre, digamos, cuando cambia esto, bueno, cambia sobre todo en el contexto de la industrialización, ¿no? En el contexto de la industrialización se genera una nueva ideología de lo doméstico, se empiezan a requerir personas, mano de obra para trabajar en las fábricas. La mortalidad infantil era muy alta, sobre todo no porque no vivieran con las madres, sino porque los niños vivían en malas condiciones, digamos, en esos primeros años. Entonces se empezó a poner el acento, digamos, en mantener una fuerza de trabajo, en mantener a esos niños vivos, digamos, y con buena salud durante unos años para que pudieran trabajar luego en la fábrica. Entonces se vacía, y con esta industrialización y este colocar a las familias como consumidoras de servicios, sino como proveedoras de bienestar de alguna forma, esto vacía a las familias de sus roles más productivos, de producir su propio alimento, por ejemplo, y empieza a construirse esta idea de los varones proveedores, trabajadores de fábricas, y las mujeres cuidadoras de esa familia para que luego esa fuerza de trabajo se pueda mantener y empezar a trabajar y mantenerse trabajando en la fábrica con buena salud. Entonces se mercantilizan esos procesos productivos, las familias dejan de ser proveedoras de productos, digamos, por ejemplo, de productos para alimentarse y de bienestar, y empiezan y se sitúan ahí sí las mujeres como proveedoras de bienestar y del trabajo doméstico en el hogar, y los varones proveedores económicos del hogar. Y en ese cambio, digamos, que es un cambio, cambia el contexto político, social, económico, se resignifica la maternidad. La maternidad entra en conflicto, como no lo entraba antes, entra en conflicto con las actividades productivas, empieza a haber una nueva normativa ligada a las mujeres, ligada al deber ser materno, y ese deber ser materno tiene que ver ahora, como no lo era en el pasado, con estar en el hogar, cuidar a los niños, cuidar a esos hijos para que puedan ser buenos trabajadores y ciudadanos. Esta nueva normativa, por supuesto que tiene que ver con una nueva identidad femenina, y la identidad femenina ahora sí se empieza a asociar con ser las principales encargadas del trabajo doméstico y de cuidados. Entonces hay una cita muy interesante de Elizabeth Badinter que plantea que en este libro de 1981 del mito del amor materno, que plantea una cita que se la voy a leer, y dice: por mucho que reconozcamos que las actitudes maternales no remiten al instinto, siempre pensamos que el amor de la madre por su hijo es tan poderoso y tan generalizado que algo debe haber sacado de la naturaleza. Hemos cambiado de vocabulario, pero no de ilusiones. Es decir, ella plantea esto de que el amor maternal o el cuidado materno y nuestro pensamiento de que eso proviene del instinto, proviene de algo de la naturaleza, seguimos ilusionados, digamos, con que eso proviene de la naturaleza y proviene de la biología, y la historia nos demuestra que en realidad esto proviene o que viene de la mano, digamos, de un cambio de contexto político, económico, social, que hace que se genere todo un discurso asociado a la maternidad y un deber ser materno, que en realidad, si uno mira en la historia, no está asociado ni a las mujeres ni a las familias el cuidado de los niños en los primeros años. Entonces, esta
esta asociación de las mujeres al cuidado, volviendo a estas primeras definiciones de la literatura anglosajona, estas definiciones de las mujeres al cuidado, tiene repercusiones en la valoración social y económica de la tarea. ¿Por qué? Porque se considera que las mujeres naturalmente saben y quieren cuidar y lo hacen sin esfuerzo. Y esa asociación que naturaliza a las mujeres al cuidado, justamente hace que se valore poco, que se reconozca poco la tarea y se reconozca poco lo importante que es la tarea para el bienestar y para el desarrollo de las sociedades. Porque se considera que se hace sin esfuerzo, que es biológico, que es natural y que las mujeres la pueden hacer sin requerimientos, digamos. Sin embargo, autoras como Hochschild, por ejemplo, que es otra autora que ustedes tienen en el curso, plantean que en realidad el cuidado es todo lo contrario, digamos. El cuidado, como voy a leer una cita, es el resultado de muchos actos pequeños y sutiles, conscientes o inconscientes, que no se pueden considerar que sean naturales o sin esfuerzo. Así, nosotras, porque en la mayor caso lo hacen las mujeres, ponemos en el cuidado mucho más que naturaleza, ponemos sentimientos, acciones, conocimiento y tiempo, ¿no? Acciones, tareas, conocimiento sobre cómo se hace la tarea porque se aprende y tiempo destinado a esa tarea. Entonces, a partir de estas críticas que se hacen a estas primeras definiciones de cuidado en esta literatura anglosajona, que se manifiesta a través de definiciones, como les dije, como la de Graham o como la de Gilligan, surge otras conceptualizaciones que incorporan estas críticas feministas, digamos, a la asociación naturalizada de las mujeres al cuidado, y surgen autoras como Claire Angerson, que en 1990 escribe un libro que se llama Género y Cuidados, Trabajo y Bienestar en Reino Unido y los países escandinavos. Esta autora se pone en clara oposición a los planteos iniciales de Graham y plantea básicamente que el aspecto afectivo de los cuidados se debe subordinar analíticamente al aspecto del trabajo que tienen los cuidados. Y que entonces los cuidados deberían, justamente si uno centra el análisis, digamos, no en los aspectos afectivos, no en los aspectos materiales o en lo que tiene de trabajo el cuidado, ahí nos damos cuenta que el cuidado puede ser realizado tanto en el marco de las familias o de otras instituciones y que las relaciones de cuidado pueden estar mediadas por relaciones económicas de trabajo o no, que en una relación de cuidado pueden existir diferentes combinaciones de lo que se ha dado en llamar afecto o amor y de trabajo en forma independiente a su carácter remunerado o no remunerado. Es decir, en una relación remunerada de cuidados también puede haber un componente de afecto, es lo que está diciendo ella. Y también cuestiona esto que está en estas primeras definiciones, de que las relaciones familiares de cuidado siempre estén provistas de afecto y que siempre sean de mejor calidad, desmistificando esta idea de que siempre en los ámbitos familiares y siempre en los ámbitos donde el cuidado lo brindan las mujeres, tiene que haber cuidado de calidad, tiene que haber afecto y tiene que haber cuidado de calidad sobre todo. En algunos estudios que nosotros hemos hecho, el grupo de género de la universidad, de la Universidad de la República, hemos hecho, en muchos, los expertos en cuidado de adultos mayores nos plantean, en realidad, no siempre las cuidadoras familiares de personas mayores promueven la autonomía en los adultos mayores, y eso es esencial para dar un cuidado de calidad. Promover la autonomía de los adultos mayores es esencial para un cuidado de calidad, y no siempre las cuidadores familiares brindan el cuidado de calidad. Y es más, en muchos hogares de adultos mayores lo que se brinda es maltrato, por ejemplo, se dan situaciones de maltrato, muchas veces hasta por el agotamiento del cuidador familiar. Entonces, lo que esta autora busca desmitificar, Angerson, en los 90, en Inglaterra, es no porque el cuidado se da en un ámbito familiar y provisto por las mujeres, eso no asegura que el cuidado sea de buena calidad. Por lo tanto, le estamos llamando cuidado y cuidado de calidad a algo que en realidad no es un cuidado de calidad. Entonces, ella hace énfasis, digamos, en esto. Y ahí, siguiendo con este recorrido, tenemos en 1993 a Carol Thomas,
otra inglesa, que plantea una definición sintética entre trabajo y amor. Toda esta discusión previa, digamos, que se había dado entre cuánto trabajo, cuánto amor, digamos, había en los cuidados y enfatizar uno o el otro. Bueno, ella sintetiza, digamos, este debate inicial y hace una definición que incluye, ¿no?, las dos cuestiones, digamos, trata de incluir las dos cuestiones y plantea, bueno, el cuidado es toda prestación de apoyo, remunerada o no, lo estoy leyendo textual, en la cual interviene en trabajo material y afectivo, realizada principalmente por mujeres, pero no exclusivamente, es decir, saca esta idea de que las mujeres son las únicas que pueden realizar cuidados, a todas las personas, dirigido, digamos, a todas las personas con necesidades de cuidados, en la esfera pública o doméstica, y en la diversidad de marcos institucionales, servicios públicos, privados, voluntariado, familiar. Es decir, ella lo que hace es ampliar esta mirada de las primeras definiciones e incluir esto que plantea Anderson de que los cuidados no solamente son aquellos provistos en la familia y por las mujeres, con esta definición cierra un poco el debate de la década de los 80, incluyendo en una misma definición de cuidados los aspectos de amor y los aspectos de trabajo que está. Y luego, más adelante, en esta definición, hay un desplazamiento del foco de atención en este primer recorrido y de alguna forma se desplaza este foco de atención del amor o el trabajo hacia el cuidado social, digamos, y se genera un nuevo concepto que ya no es el concepto inicial de cuidado, sino es el de social care. En este concepto que lo elaboran, digamos, Daly y Lewis, que ustedes tienen en la bibliografía, este nuevo concepto de cuidado social introduce todo un nuevo campo de estudios para analizar los regímenes de bienestar, sobre todo, para sacar el cuidado, digamos, de la esfera familiar o de, bueno, cuánto hay de cuidados o no en la esfera familiar, y coloca el foco de los cuidados en algo a nivel macro, digamos, ¿no? Involucra al Estado, al mercado, a la sociedad en el análisis de los cuidados, porque se mete con el régimen de bienestar, con cómo se provee y se distribuye el bienestar en cada sociedad, y coloca los cuidados como un componente de ese bienestar. Y dice, bueno, no solo hay que mirar los cuidados dentro de la familia, sino también hay que mirar el cuidado social, de cómo se reparte, se distribuye, se provee cuidados a nivel social, a nivel de todos los agentes proveedores de cuidados. Entonces, desplazan ese debate de trabajo por amor de los años 80, de trabajo y el amor, perdón, de los años 80, y colocan el estudio de los cuidados en la política social, en los estudios sobre política social. Y definen el cuidado social como el conjunto de las actividades y las relaciones que intervienen en la satisfacción de las necesidades físicas y emocionales de las personas adultas dependientes y de los niños y niñas, y los marcos normativos, económicos y sociales en los que se asignan y se desarrollan, ¿no? Entonces ahí involucra todas las actividades y las relaciones sociales, políticas, económicas que intervienen en la satisfacción de las necesidades de cuidados a personas dependientes, los marcos normativos, los marcos económicos en que se asignan y se proveen y se desarrollan las actividades de cuidado. Entonces, esto permite entender los marcos normativos, las obligaciones, las responsabilidades que asigna a cada uno de los actores, es decir, las responsabilidades, las obligaciones, que asigna a el Estado, al mercado, a las familias, digamos, y también a varones y mujeres dentro de las familias. También involucra, esta definición habilita a medir los costos económicos, los costos de trabajo y de tiempo, y hasta los costos emocionales que derivan de la actividad de cuidar. Entonces abre todo un nuevo paraguas de análisis, marco de análisis para analizar los cuidados, que es el cuidado social. Este es un poco el primer recorrido, este recorrido anglosajón. Luego tenemos un segundo recorrido, que es más el que transitó Uruguay y podemos decir gran parte de los países latinoamericanos, y que no proviene de esta primera discusión entre cuidados y entre trabajo y amor, sino que proviene sobre todo más desde quizás la literatura francesa o esta idea de división sexual del trabajo y de los análisis sobre trabajo propiamente dicho. Entonces, en este recorrido más latinoamericano, los cuidados no tienen inicialmente una definición propia o un énfasis, no hay un énfasis específico en los cuidados, sino que el énfasis está en el ámbito reproductivo, en el ámbito
doméstico y en todo lo que se hace para reproducir la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en estos primeros análisis, digamos, feministas que miran, digamos, lo que ocurre dentro de los hogares, se plantea, bueno, en realidad hay todo un conjunto de tareas, ¿no?, que se hacen en el marco del hogar, que se hacen en el marco del ámbito reproductivo del hogar, que tiene que ver con la producción de bienes materiales para el mantenimiento físico de las personas, que también tiene que ver con el cuidado directo de niños y de niñas y de las personas adultas que constituyen la fuerza de trabajo, tienen que ver con la gestión de los afectos y de las relaciones emocionales, tienen que ver con todo esto tiene que ver con el sistema de reproducción social, y en realidad este trabajo de reproducción tiene vínculos con, eso planteaban las primeras autoras, ¿no? Tiene vínculos con, y lo siguen planteando, con el ámbito productivo, con el ámbito de generación de riqueza, y hay una invisibilidad no solo de lo que ocurre en el ámbito de la reproducción, en el ámbito de los hogares, sino además con el vínculo entre eso reproductivo y la producción, digamos, y la producción de riqueza. Y justamente que ese vínculo entre lo reproductivo y lo productivo se mantenga oculto es una forma de desplazar los costos, digamos, de la producción capitalista a la esfera doméstica. Es decir, hay costos de producción, que son los costos de la reproducción, de la fuerza de trabajo, justamente de los salarios, por ejemplo, a los trabajadores, que en realidad los asume la esfera doméstica, digamos, ¿no? Cuando decimos los aspectos, mantener las personas saludables con estabilidad emocional, seguridad efectiva, son necesarios, digamos, ¿no? Y un montón de horas de trabajo doméstico son necesarios para que las personas vayan a trabajar todos los días, para que el mercado laboral funcione y funcione adecuadamente y el trabajo productivo se realice todos los días, pero se hace en el ámbito reproductivo. Y todas esas tareas que se hacen en el ámbito no reproductivo terminan manteniendo de alguna forma a los trabajadores en buen estado y se termina reproduciendo con eso la fuerza de trabajo. Bueno, todas esas tareas que se hacen en el ámbito reproductivo son invisibilizadas. Se invisibiliza el nexo entre lo reproductivo y lo productivo. Y lo que ocurre es que en ese ámbito reproductivo están las mujeres proveyendo, digamos, los servicios de bienestar a las personas para que se mantengan en el ámbito productivo. En la década, digamos, del 70, el grupo de estudios sobre división social y sexual del trabajo de Francia, Elena Irata, Kergoat, por ejemplo, reconceptualizan, bajo esta mirada que les mencioné, el trabajo, reconceptualizan la definición de trabajo, integrando ahí sí la perspectiva de género y reconociendo el trabajo no remunerado que ocurre en este ámbito reproductivo como un trabajo también, en este caso es no remunerado, pero es un trabajo que tiene las mismas características que tiene el trabajo remunerado, son el mismo tipo de actividades, lo único que las diferencia es que uno recibe remuneración y el otro no. Y el que no recibe remuneración es mayormente realizado por mujeres. Entonces, esta redefinición del trabajo del trabajo y esta conceptualización del trabajo como no remunerado, digamos, como uno de sus componentes es el no remunerado, contribuye a visibilizar el reparto desigual de trabajo dentro de las familias, a entender las limitaciones que tienen las mujeres para el acceso y la permanencia en el trabajo remunerado, y justamente, ¿qué pasa ahí con los cuidados, digamos? ¿Qué pasa ahí con los cuidados? Están dentro del trabajo reproductivo. Es decir, durante muchos años los cuidados formaron parte en Latinoamérica, en Uruguay particularmente, del trabajo no remunerado que se hacía en los hogares, pero sin tener protagonismo, ¿se entiende? O sea, era una de las tantas tareas que hacían las mujeres en los hogares, que hacían las mujeres en el trabajo, que como parte del trabajo reproductivo y del trabajo no remunerado y del trabajo doméstico, porque así se llamaba. Sin embargo, no era entendido de forma distintiva o como siendo protagonista dentro de las tareas no remuneradas. Cuando se habla de trabajo no remunerado, se habla de trabajo porque básicamente tiene tres similitudes grandes con el trabajo, ¿no? El no remunerado con el remunerado. Implica un costo en uso alternativos de tiempo, es decir, mientras
que cuida y se hace un trabajo, o se hace trabajo doméstico, no se estudia o no se tiene una actividad de ocio o no se participa en política, y eso podemos decir que es lo mismo que cualquier otro trabajo remunerado. Mientras se está trabajando remuneradamente, no se tienen actividades de ocio, ni se estudia, ni se participa políticamente, digamos. Hay, como dije, un costo en uso alternativos de tiempo. Por otro lado, hay una distribución clara de tareas. En el trabajo remunerado y una distribución de tareas entre la persona, entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, o entre distintos tipos de trabajo. Hay una distribución de tareas entre los que hacen uno y los que hacen otros, pero también en el trabajo no remunerado hay una división de tareas, y es la división sexual de trabajo, ¿no? Dentro el trabajo remunerado es algo que mayormente hacen los varones, el trabajo no remunerado lo hacen mayormente las mujeres, y dentro del trabajo no remunerado también hay una distribución de tareas, y dentro además de cada uno de los componentes del trabajo no remunerado, como pueden ser los cuidados, el trabajo doméstico, como vamos a ver más adelante, también hay una distribución de tareas entre varones y mujeres. Y también, como tercer característica del trabajo no remunerado que se asimila al trabajo remunerado, es que el producto es independiente de quién lo realiza. Es decir, que el trabajo doméstico, por ejemplo, que el baño esté limpio, es independiente de quién lo realiza. Es decir, no importa quién lo haga mientras el trabajo esté hecho, ¿no? Lo mismo ocurre con el trabajo remunerado. En el trabajo remunerado tiene que estar el libro realizado, o el cuadro realizado, o el ropero realizado, y eso es independiente de la persona que lo haga mientras el trabajo esté terminado, digamos. El producto es independiente de quien lo realiza. Ahora bien, el cuidado dentro de los trabajos no remunerados tiene sus similitudes con el trabajo doméstico, que sería otro componente del trabajo no remunerado. Hace unos años, el trabajo no remunerado pudo identificarse distintas tareas de trabajo no remunerado, y se identifica que existe una tarea que es la tarea doméstica, otra tarea que es la tarea de subsistencia, y otra tarea que son los trabajos de cuidados, y otra tarea más que es el trabajo voluntario. Hay un libro de Rosario Aguirre de hace unos años que logra discernir, y ahí empieza este protagonismo que empiezan a tener los cuidados, porque se empieza a distinguir tareas dentro del trabajo no remunerado que son tareas diferentes y que requieren o pueden requerir diferentes abordajes. No todo el trabajo no remunerado es lo mismo, no todo el trabajo no remunerado cumple con los mismos requisitos, y uno puede diferenciar al menos 4 componentes dentro de ese trabajo no remunerado. Los cuidados, como les dije, los cuidados a familiares o no familiares, los cuidados directos, digamos, el trabajo de cuidados, ¿no? El trabajo doméstico, que son tareas relacionadas con la limpieza de la casa, el cocinar, el poner la mesa, la gestión, los trámites, la gestión del hogar. Otro tipo de trabajo no remunerado que tiene que ver con la subsistencia del hogar o con la producción de alimentos o de ropa para la sobrevivencia, por ejemplo, la cría de animales, por ejemplo, para propia subsistencia, no para vender en el mercado, sino para propia subsistencia, o la elaboración de ropa y el uso de la ropa, o la reparación de ropa, de vestimenta, ¿verdad? O también la huerta y la generación de verduras, de frutas, para consumo interno, o voluntario, que también es un tipo de trabajo que se hace a otros hogares o a través de organizaciones filantrópicas. En este caso, esos 4 componentes del trabajo no remunerado generalmente se miden en las encuestas de uso del tiempo, se cronometran en las encuestas de uso del tiempo, y son los 4 componentes, digamos, que centrales, digamos, en cuando medimos o cuando analizamos el trabajo no remunerado. Pero ahí el cuidado adquiere protagonismo. Adquiere protagonismo porque tiene dimensiones, digamos, que no tienen los otros, que no tienen los otros trabajos. Primero, porque implica una relación, ¿no? Una relación cara a cara, o por lo menos un vínculo con un otro, que eso no lo tiene ni el trabajo doméstico, ni el trabajo filantrópico, ni o voluntario, ni el trabajo de subsistencia, ¿no? El trabajo de cuidados implica un estado mental, una disposición, una responsabilidad hacia un otro, que hace que
los cuidados comiencen a tener protagonismo dentro de los cuidados, dentro del trabajo no remunerado. Y es así que empiezan que empieza a trabajarse, digamos, en investigaciones concretas que analizan solo los cuidados dentro del trabajo, solo el aspecto de los cuidados. Entonces, si bien en América Latina los cuidados al principio quedan subsumidos en el trabajo reproductivo, en el trabajo doméstico, en el trabajo que se hace en los hogares, luego empiezan a adquirir un protagonismo propio. Y ahí empiezan los cuestionamientos de si el cuidado es o no es trabajo, que es una de los cuestionamientos que hay actualmente también en la literatura feminista y en América Latina particularmente, ¿no? Empiezan estos cuestionamientos de hasta dónde los cuidados pueden ser asimilados con el trabajo, como estaba antes, ¿no? Antes estaba solamente medido dentro de los componentes del trabajo no remunerado. Entonces, el cuestionamiento ahora es, bueno, ¿cómo ese cuidado es ahora, es posible, digamos, subsumirlo al trabajo o es posible asimilarlo con cualquier otra tarea de trabajo? ¿En qué medida se puede? ¿En qué medida no se puede hacer? Y eso da a otra discusión, que es en qué medida ese cuidado es posible medirse cuantitativamente, es posible medirlo cuantitativamente y responde a las horas cronológicas como responde cualquier otro trabajo, como responde el trabajo doméstico, o no es posible y hay que encontrar otros abordajes metodológicos para hacerlo. Eso último lo vamos a ver en la clase que viene. Ahora me interesa simplemente darles un poquito más de este debate que hay respecto al cuidado, si se asimila al trabajo o no se asimila. Primero, plantearles que hay dimensiones de los cuidados que pueden estar en un trabajo o pueden no estarlo, que plantea, por ejemplo, un autor brasilero, Suárez, que plantea que el cuidado es un trabajo, pero es uno de tipo emocional, porque tiene algunas características, algunas dimensiones que no están en todos los trabajos. Tiene una dimensión sexual, dice él, porque hay una utilización del cuerpo de quien cuida a través del contacto directo con el cuerpo del otro, tanto en niños como en personas mayores. Tiene una dimensión relacional porque implica o exige la capacidad de guardar un equilibrio en la interacción con el otro que permita sostener una comunicación, o sea, sostener una comunicación con el que cuido. Esto es, por ejemplo, tener la práctica de la paciencia, no perder la calma a lo largo del tiempo, tolerar hechos no deseados, que es como se comporta la persona que estoy cuidando, inesperados, incómodos, ser perseverante en esa actitud de comunicación, de interacción, que la mayor parte de las veces es aprendida en la práctica misma de cuidar o durante el proceso de socialización de género. También es posible aprender este tipo de dimensión relacional que tiene el cuidado. Y también tiene, dice él, una dimensión emocional, y esto quiere decir que requiere esta práctica de cuidados de la evaluación y de la gestión de las propias emociones, es decir, y de las emociones del otro, es decir, implica una gestión de las emociones que uno mismo le genera el cuidado y de las emociones que tiene el otro. Entonces él plantea que no todo trabajo emocional es un trabajo de cuidados, pero que todo trabajo de cuidados envuelve siempre un trabajo emocional. Después tenemos otras autoras que plantean que inclusive en las relaciones remuneradas de cuidados siempre existe un aspecto afectivo y moral que hacen que el trabajo sea sostenible, ¿no? Que esto mismo, ¿no? En esta misma línea de Suárez, ¿no? Autoras como Pascal Molinier, Hochschild, plantean esto de que siempre hay que los cuidados asumen protagonismo y que se diferencian de cualquier otro tipo de trabajo en que hay un aspecto afectivo y moral también que hacen que haya que considerarlo y que por algo es protagonista, digamos, los cuidados respecto a otros trabajos. Y Hochschild aporta esto, algo más, y plantea esto que va de la mano con lo que plantea Suárez de la gestión emocional, y plantea que se pueden dar incluso disonancias emocionales, es decir, diferencias entre lo que se siente respecto en ese momento que se está cuidando y lo que se puede expresar, justamente porque debe haber una gestión de las emociones y no porque cuidar en ese momento genere frustración o genere enojo con la persona que estamos cuidando. Imagínense un niño o una persona mayor, tenemos que poder controlar esas emociones y no expresarlas a esa persona. Entonces ahí puede haber un componente de disonancia emocional. Ahora bien, todas estas cuestiones plantean, los límites de alguna forma de que en todo trabajo tengamos este tipo de dimensiones
como las que sí se ve que están presentes en los cuidados. Sin embargo, otras autoras, como Cristina Carrasco, por ejemplo, problematizan esto de tratar de encontrar la asociación de los cuidados con el trabajo y decir, bueno, hasta qué punto los cuidados son un trabajo y hasta qué punto no son un trabajo. Y dicen, bueno, demos vuelta los elementos y en realidad lo que hay que hacer es lo contrario, hay que domesticar el trabajo, es decir, no hay que buscar características del trabajo en los cuidados, sino encontrar aspectos del cuidado en los trabajos. Es decir, en todo trabajo, dicen ellas, o sea, hay que cambiar la mirada y decir, bueno, en todos los trabajos hay componentes de cuidado. En todos los trabajos, en cualquiera que uno haga, y más en la actualidad, hay elementos que son típicos de un trabajo de cuidados. Entonces dice, por ejemplo, ellas dicen domesticar el trabajo, porque ellas dicen que domesticar significa reconocer el valor social y económico de ciertos componentes relacionales, emocionales y morales que hay en todo trabajo y que hasta ahora están invisibilizados. Que justamente hablar de cuidados y hablar de qué tanto el cuidado es un trabajo, nos hace visibles todos estos componentes relacionales, emocionales y morales que en realidad están en cualquier tipo de trabajo. Todos los trabajos, dicen ellas, tienen componentes emocionales, se requiere gestionar emociones. Por ejemplo, ellas plantean que lo mismo que puede ocurrir con una cuidadora en el hogar, cuando uno cuida a un niño, cuando uno cuida en una institución a una persona mayor, puede ocurrir con una cajera, una persona que trabaja en un supermercado, una cajera en un supermercado o una azafata, ¿no? Donde también hay que gestionar las emociones y el vínculo con el cliente. Yo en el vínculo con el cliente no tengo que expresar mi frustración y mi enojo con la situación que está ocurriendo. Entonces también ahí hay una gestión de las emociones. Cuando yo trabajo con otras personas, en cualquier otro tipo de trabajo, también tengo que gestionar las emociones y no puedo siempre expresar todo lo que siento. Y ahí también puede haber disonancia emocional. Entonces, la necesidad de empatizar con el otro, de ser tolerante con el otro, también son de reprimirse emociones, también son características o exigencias o capacidades, competencias que cada vez en el mundo de hoy son necesarias y en realidad esos componentes que les asociamos tanto a los cuidados están presentes también en otros tipos de trabajo o en todos los tipos de trabajos. Entonces ellas plantean que esta idea de domesticar el trabajo, de que en los trabajos actuales cada vez más se requieren habilidades propias del campo de los cuidados, la flexibilidad del trabajo en casa, se empieza a borrar esta línea entre la fábrica y la casa, entre el trabajo y el hogar, y se requieren capacidades que habitualmente asociamos a los cuidados en el hogar. Entonces, esto sino que quería plantear estos debates que surgen en estos dos recorridos, en un recorrido, como dije, más anglosajón, que cierra de alguna forma con esto del cuidado social, y un recorrido más latinoamericano, donde se sigue polemizando, digamos, si bien el cuidado proviene de los análisis del trabajo y el recorrido que hacen los cuidados es que empiezan a tomar protagonismo derivado, digamos, de ponerlos primero derivado, digamos, de el estudio sobre los cuidados. Surgen los cuidados como uno de los tipos de trabajos y luego se empieza a cuestionar si esos cuidados en realidad son o no son trabajo y en qué medida lo son y en qué medida no. Entonces me interesaba mostrar estos debates para que ustedes también puedan continuar y profundizar las lecturas. Les puedo pasar también luego más lecturas y bibliografía complementaria si a alguna les interesa desarrollar y expandir, digamos, su conocimiento en algunas de estas pinceladas que les estuve planteando. En la próxima clase vamos a analizar más metodológicamente los cuidados y cómo estos debates de alguna forma se traducen en abordajes metodológicos y en cuestionamientos metodológicos a los abordajes que se hacen a los cuidados. Así que muchas gracias y espero hayan disfrutado de la clase del día de hoy.